Créele a Dios. Créele de corazón que Dios te quiere bendecir. Y vas a recibir el milagro que tú necesitas. El milagro que has estado esperando. Pero un milagro es como un regalo. El regalo que Dios le da a la humanidad. El regalo de la vida eterna. De la salvación. Y también de la sanidad física. Nomás necesitas creerlo para que puedas recibir ese milagro. Hay cosas que Dios tiene preparadas para todo aquel que cree. Primeramente, venir a nuestro Señor Jesucristo y convertirse en hijo de Dios. Y déjame decirte, vas a recibir ese milagro. Nuestro Señor Jesucristo hacía milagros en el Viejo Testamento y ya en el Nuevo con mucha más razón. Pero necesitas oír la palabra de que tú mereces ese milagro. Necesitas creerlo, de que eres merecedor de lo bueno que Dios tiene para el que le cree. Esto es por fe. Las cosas de Dios son por fe. Necesitas creer en Dios, que Dios te quiere bendecir. Vamos a estar leyendo unas escrituras del Viejo Testamento, cómo Dios pagó por medio de Jesucristo por nuestras enfermedades. Si tú estás enfermo en este momento, créele a Dios. Únete conmigo para que puedas recibir ese milagro, de creerle a Dios por ese milagro que tú necesitas. No te desanimes. Mientras hay vida y esperanza, Dios puede cambiar tu vida, puede tocarte, puede sanarte, puede salvarte. Nomás necesitas creer las escrituras de que Dios está por ti, no está en contra. Si tú estás con Dios, Dios está contigo, nadie puede estar en contra. Nadie. ¿Por qué? Porque con nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, somos más que vencedores sobre cualquier problema, cualquier enfermedad. Por eso, esa montaña de ese problema que tienes, que se mueva. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día que tú vas a recibir ese milagro que tú has estado esperando. Por muy difícil que sea, nomás necesitas creer. Creer que Dios te quiere bendecir, que Dios está ahí para sanarte, para salvarte primeramente, porque la salvación es el milagro más grande. Cuando un corazón, dice, se arrepiente, dice que hay alegría en los cielos, los ángeles se gozan ahí arriba. Cuando una persona viene a Cristo, ¿por qué? Que recibe el milagro de la salvación. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias. Vamos a leer esa parte de la Escritura. En Isaías capítulo 53. Oye lo que dice, sí. 53 capítulo 4 dice:
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todas nuestras enfermedades y nuestros dolores fueron puestos sobre Él en la cruz del Calvario. Por eso necesitas creer, por ese milagro. Ya Dios ya pagó por ese milagro. Tú no tienes que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere sanar, a ti, a tu familia o algún miembro enfermo que haya. Nuestro Señor Jesucristo pagó, oye muy bien, y con precio de sangre. Él derramó toda su sangre, mira, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para rescatarnos. Ese fue un pago de rescate, para rescatarnos de la condenación en que estábamos. Pero necesitas creer por tu milagro. Hoy es el día de tu milagro. Dice, Él pagó por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros hemos sido rebeldes desde el comienzo, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido, dice, por nuestros pecados. Yo no sé qué más quieres que Dios pague por ti. Solo necesitas creer. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si no tienes paz en tu vida, ya Dios ya pagó por ello en la cruz con su Hijo. Dice, nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice, y por su llaga fuimos. Oye muy bien lo que dice, por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Tienes alguna enfermedad? Todas las heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue para curarnos a nosotros. Oh, sí. Ahí está hablando. Estas 4 cosas son las que el ser humano necesita para salvarse. Créele a Dios. Dios te quiere bendecir, pero tal vez has creído que Dios es un Dios malo. No, nuestro Dios es un Dios bueno. Todavía dice que envió a su Hijo a morir en la cruz, aún siendo nosotros pecadores. Oye muy bien, si todavía éramos malos, si Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, como dice en otra parte, ¿cómo, dice, no nos va a dar a nosotros todas las cosas? Oye, todas las cosas que necesitamos. Pero necesitas creer que Dios te quiere bendecir. No necesitas pagar nada, solamente cree. Solamente cree. Como miramos aquí, dice, y por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Qué más quieres ver de que nosotros fuimos curados por sus heridas?
tantas enfermedades que hay hoy en día, tantos cánceres. Hoy es el día de tu milagro. Recibe ese milagro. Dice, mira aquí en capítulo 9 de Lucas, verso 56, dice, porque el Hijo del Hombre, quiere decir Jesucristo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino, dice, para salvarlas. ¿Estás escuchando? Para salvar el alma de la persona. Por eso es necesario que vengas a Jesucristo, te arrepientas, te conviertas a Él, lo sigas, leas las Escrituras, aprendas de Él a través de las Escrituras. Son puntos claros porque el ser humano necesita salvación. Y Él vino para salvarnos. Dice, cuando Él envió a los discípulos a orar, dice en el verso, capítulo 10, verso 8, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, comed cualquier cosa ahí que les ofrezcan. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, oíd lo que sanadlos, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Quieres tú ver el reino de Dios? Nomás necesitas creer, venir a Cristo. Él está ahí para bendecirte. Solamente cree y Dios te va a hacer ese milagro de cualquier cosa que tú necesites, un milagro de sanidad, milagro de salvación, un milagro de reunirte con tu familia, con tu esposa, tu esposo. Cree para cualquier cosa que tú necesites y Dios, que Él ya hizo su parte, ahora le toca a ti y a mí hacer nuestra parte, y nuestra parte es creer. Cree solamente. Cree que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y dice, y serás salvo. Ese milagro de la salvación. Haz esa oración y déjame decirte, Dios se te va a revelar a tu vida, te va a cambiar, vas a sentir ese gozo de Dios en tu vida, te va a invadir un gozo, es el gozo del Espíritu Santo, cuando te va a empezar a renovar tu vida, a cambiarte. ¿Por qué? Porque has decidido creer en Él. Por eso el arrepentirse quiere decir que necesitas creer en Jesucristo y dejar tus viejas maneras, y vas a ser una criatura nueva. Oh sí, tienes que dejar lo viejo y empezar nuevo, una criatura nueva. Tienes que arrepentirte para que Dios te pueda salvar y te pueda cambiar. Ven a Él. No estés ahí sufriendo un día más como lo hacía el faraón. Le decía a Moisés, ¿cuándo quieres que quite estas plagas? Le decía. Mañana, le decía él. Él quería estar un día más con las plagas. No. Ya la Biblia dice, hoy es el día. El día que tú oyes, ese es el día que Dios ha estipulado en el destino para que tú te salves.
Por eso, no endures tu corazón cuando tú oigas el mensaje del Evangelio. Cuando algún hermano te hable del Evangelio, óyelo, que es que Dios te quiere salvar. Y así te pido que para este año 2014 Dios se te revele a tu vida, te cambie, te bendiga y veas tú la gloria de Dios en tu vida. Porque déjame decirte, todavía Dios está haciendo esos milagros que el ser humano necesita. Oh sí, porque ya viene muy pronto esa reunión con Él, en ese arrebatamiento, en el rapto. Yo no quiero que tú te quedes aquí, quiero que alces vuelo conmigo para gozarnos allá en el cielo. Que Dios te bendiga.